minutos han pasado de las 20. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Temperatura de 18 grados para arrancar QAP. El clásico policial de los martes y viernes, de viernes y martes. ¿Qué les parece si a partir de este momento habilitamos rápidamente el número de WhatsApp? Así, desde tempranito vamos recibiendo mensajes y ya les leemos. Obviamente vamos a cerrar este viernes, cerramos la semana con mucha información del ámbito policial. La más novedosa nos traslada hasta la zona del departamento de Canindeyú, en donde se dio baja a dos elementos importantes del primer anillo de alias Macho. Ya de un tiempo a esta parte mucho se viene hablando de los operativos, de los procedimientos en esa zona del país, sin un resultado tan positivo como el de ahora, porque se habla de gente muy cercana a él. Vamos a ver qué función tenían en ese organigrama tan importante, la organización criminal que mantiene bajo dominio esa zona del país. Pero tenemos que hablar de algo que realmente también está marcando la agenda en cuanto a estadísticas negras, en cuanto a casos policiales, en cuanto a casos judiciales, en cuanto a lo negro del panorama con respecto a los números semanales, porque no hay semana y prácticamente no hay día en lo que no estemos hablando de un intento de feminicidio o un feminicidio. Y acá ya se configuran todos los elementos para comenzar a darse una imputación. Ojo que hasta ahora no fue imputado el hombre por feminicidio, pero ya prácticamente todos los caminos apuntan a que se dé esta imputación por feminicidio, a juzgar por los elementos que tiene la Fiscalía. El arma homicida, ya se realizó la autopsia al cuerpo, se determinó la cercanía de la persona que realizó el disparo, se realizaron las pruebas de parafina, se analizan algunos testimonios. Hay uno muy llamativo, como por ejemplo el del patrón de la mujer, que dijo que el hombre siempre en tono de broma, por ejemplo, decía que la única forma de que ellos se separen era si él terminaba matándola y cosas así, hasta que finalmente pasó lo peor. Este hombre hace exactamente 24 horas, junto con su pareja, acababan de ingresar a esa habitación ubicada en un inquilinato del barrio Anaí, de la ciudad de San Lorenzo. Es más, traían consigo los ingredientes de la cena, todo parecía jovial, todo parecía cordial. Volvían inclusive de un viaje de semanas atrás, cuando ellos se presentaban como una pareja formal, estable y hasta ejemplar ante sus familiares en Cagazapá. Nadie vio absolutamente nada extraño. Al menos eso aparentaban en las últimas semanas, hasta que ayer ese lugar y una de sus habitaciones se tiñó con el rojo de la sangre cuando un vecino escuchó un disparo, ingresó a una de las habitaciones y ahí, sentado al costado de la cama, encontró al presunto autor del disparo tomándose la cabeza en un estado de shock. Después, en ese estado de shock, se abalanza contra la víctima e intenta en vano auxiliarla, practicarle alguna técnica de RCP, pero ya todo en ese estado de shock, y todo era en vano en ese momento. Intervino la policía, se extrae el arma, se entrega, y a partir de allí iba tomando forma un presunto nuevo caso de feminicidio, con testimonios que uno iba escuchando. Hoy volvimos a la escena del crimen. Hoy se contaron nuevamente los testimonios. Hoy la versión no ha cambiado. Y es más, accedimos a una desde el interior de la habitación, porque el propietario nos abrió nuevamente las puertas de su casa. Entramos a la pieza de donde ya se levantaron todas las evidencias necesarias para esclarecer el hecho. Si bien en algún momento se va a hacer la reconstrucción del crimen, de allí las evidencias fundamentales ya fueron levantadas. Y allí él nos contaba cómo encontró a la mujer y con qué se encontró segundos después del disparo. Escuchen. La moca.
o guapo muy tiene. A ver, mañana esa la ya puedo eso. A ver, dice, doña yo dice, a punga yo puleña. A veces ya esa mala arma. Muy mala arma, eso es esa mala arma. Allá mañana entonces agarré el arma. Yo soy personal policial. Y lo primero uno tiene que asegurar el arma. Si no me puede herir a mí, le puede herir a él. Y que todo ello capa y te jajo. O si no, oye suicida. Y porque por el disparo. Si no, yo escuché el disparo. Si yo estaba acostado, escuché, o sea, que viendo películas. Yo estaba ahí, sí, yo estoy de reposo. ¿Pero este hombre tenía arma o agarró tu arma? No, yo ni sabía que tenía arma. Se ni las ensayas las armas a veces. Pero el tipo tiene antecedentes, lo. Acuerda, hoy cobaín de gente, un de la gente donde hay mea coape. Nunca ando con ahí. No, se nos entuía ni yo discutido y. Es más, mi hija siempre viene a compartir con ellos. Y los dos son, ¿cómo se le dice? Tío para ella. ¿Vos le viste consciente, bebió algo o consumió algo según tu parecer? ¿Cómo vos le viste? Porque estaba choqueado él. Después ya, oye, pues imagínate, ya socorremos allí, bro. Das ahí, o sea, ya posee Rodrigo la ya pues. O donde se guijis. Bueno, ya posteriormente regresamos a la morgue. En la morgue estábamos aguardando a lo largo de la tarde el resultado de la autopsia. Ahí nuevamente nos encontramos con el papá de la víctima. Previamente nos mencionaba todo lo que había ocurrido anteriormente con ese último viaje que les mencioné, las señales, pero al final, ya en la última entrevista a nuestro compañero José dijo algo que me llamó la atención, que ella le había dicho que pensaba retornar a Cazapá. Según o sea que Orengoña ya había sido policía de la Orenoya, pero Orenoya me he creído por la policía. Porque no hay nuevo. Estafador de eso es algo. No, eso es Rodrigo y que igual, eso es igual ese camarada, eso no, eso es Nilsa. Se me lo lleva el lío, ellos ya, no, Nilsa Raquel Brite, no, Garay, sí, eso es equivocado, eso es Nilsa Raquel Brite Garay, eso es Pueblo Morella, lo vive Moreco. Pero ya conocer su no conocer su para trabajo, no conocer su para trago, será allí y vacación con mi pareja, no va a terminar el trabajo, o hoy con la moto lo ya pues, a 16 ya vengo a uy, ya pues 10, 12 días más o menos, 2 veces primero hoy con moto, pero hoy este día con él ya huyó. Pero se recuerda 2 familias mi cuimba, es mi amba por ahí, y muy Cristian, ¿verdad? De como oye, papá no decidimos, hay porque de consumir algo eso. Villazo y supe será el cual así más poco Rodrigo de policía por amigos o de llamó entonces y ponen la sea allí pepe o servicio también debe tener la sea allí la Rodrigo miaba pepe mopoti o mongar pa la y libre hoy nada no hay libre de guastuyo y allá. Bueno, finalmente tras la inspección forense se determinó que el ingreso de la bala fue por ese sector del cráneo que finalmente terminó alojándose en el cerebro, en la parte media del cerebro, calibre 32. Y hasta se pudo determinar qué tan cerca pudo estar. No la distancia, no la forma, no cómo, pero por lo menos las distancias podrán ser analizadas por criminalística, decía el forense. También una herida contusa en la región frontal, posiblemente producto de la caída posterior a la lesión principal. Y ahora sí, de que fue inmediata, sí, pero quizás no fue en forma instantánea, quizás
La muerte provino ya después de 1 minuto o 2 minutos de recibir la lesión. No tenía rastros de golpes antiguos, al menos constatables en el cuerpo en el momento del estudio. Ingresa en la región parietal izquierda y hace un trayecto de adelante hacia atrás, levemente de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. O sea que el disparo no es que vino de la región posterior, sino algo más anterior a la víctima. No sabemos si ella de repente haya adoptado una posición que haya favorecido ese tipo de ingreso, ¿verdad? O si recibió en forma, estando ella parada, sentada. Se quedó en el cerebro, se quedó en el cráneo, en la zona media del cráneo. Se puede tener una idea de la posición del homicida en comparación con la fallecida, pero no podemos precisar si ella se encontraba sentada, parada, o si de repente realizó algún movimiento de defensa y en ese momento ocurrió el disparo, ¿verdad? Eso seguramente con criminalística y juntando versiones de los presentes se va a poder determinar mejor. Y se encontraron algunos signos que te hacen pensar que pudo haber agonizado quizás 1 o 2 minutos y después ya provino la muerte. No tenía otras lesiones, no se constataron en el cuerpo hematomas o otras lesiones antiguas. Ustedes recuerdan que no hace mucho tiempo, unos 3 meses atrás, nos tocó intervenir en una cobertura específicamente en la zona de Itagua, Capiatá, sí, Itagua. Llegaron los delincuentes, ingresaron a una peluquería y en ese entonces lo que se llevaron eran todas las extensiones de esa peluquería y finalmente, bueno, en ese entonces ya hablábamos de que el monto de lo robado, unas cuantas extensiones, ascendía, llegaba a los 15 millones de guaraníes. Imagínense, en el mercado local 15 millones de guaraníes en pelo. Pero cuando traspasa la frontera, bueno, se le suma ya a eso todo el proceso logístico y por sobre todo lo irregular de la situación. Entonces, al punto al que quiero llegar es que toda esa cantidad de cabello que cayó en el Brasil es de origen paraguayo posiblemente. Y no quería dejar de conectar una cosa con la otra porque podría estar vinculada. O sea, el robo de cabellos, sí, de extensiones que se dan en algunas peluquerías, podría tener su conexión a esta red internacional de tráfico ilegal de cabellos. Ella y pudo allá, red internacional de tráfico de cabellos. Y sí, señores, hasta esto se trafica. La Receita Federal del Brasil incautó más de 148.2 kilogramos de cabello humano, valuados, escuchen en cuánto, 1 millón de reales aproximadamente. 1.160 millones de guaraníes durante un control en la ruta de R277 en São Miguel de Iguazú. La carga era trasladada hacia Sao Paulo y su origen aparentemente Paraguay. Bueno, ahí estamos ya observando el momento en el cual las evidencias eran expuestas por los agentes intervinientes. Creciente el negocio ilícito del cabello robado en nuestro país, que tiene como destino aparentemente el mercado brasileño. ¿Qué tal están con las extensiones, señoras? A los señores no le pregunto porque no me imagino, no sé. No quiero entrar en ese jueguito de las extensiones para varones. Vamos a esta primera pausa. A la vuelta del corte leemos sus mensajes. Épico le copaba. Chicos. Bueno, rápidamente vamos hasta la zona de Canindeyú, en donde todavía sigue este procedimiento, teniendo en cuenta la importancia del mismo. Estamos viendo y ya lo vamos a destacar. La primera fotografía pertenece a un líder indígena identificado como Antonio Carrillo, que ya tiene un antecedente de años atrás. La había iniciado en la zona, perteneciendo evidentemente a una parcialidad nativa de toda la zona. A partir de ese momento se había consolidado, pero finalmente fue ganándose procesos judiciales, policiales por, en este caso, extorsión y también varios otros relacionados a las invasiones de tierra, hasta que con el tiempo
fue formando parte del esquema de alias Macho. Parte importante, inclusive, teniendo en cuenta que en el momento en el que se produce la intercepción de las fuerzas de la SENAT, todos los integrantes. ¿Y por qué digo importante y por qué voy a relacionar la intercepción y el intercambio de disparos por las armas que tenían estas personas en el interior del vehículo que estamos viendo, un Toyota tipo Premio sería? Tenían armas de uso de las fuerzas de seguridad, armas de grueso calibre, y cuando les intercepta la camioneta de la SENAT, hay un intercambio de disparos, y fíjense que en la camioneta de la SENAT se registra un impacto de bala. Ese impacto de bala finalmente termina impactando, valga la redundancia, contra el chaleco antibalas de un agente de la SENAT. O sea, casi resulta herido. La fuerza del proyectil había sido reducida ya por el primer impacto contra el vidrio y después, afortunadamente, bueno, al llegar al chaleco antibalas, afortunadamente no traspasó el proyectil. Y acá el único sobreviviente del ataque, quien también estaba dentro de del vehículo interceptado, ya rápidamente les voy a identificar uno por uno, quiénes son los que fueron detenidos, además de Carrillo, dado de baja, o quién fue detenido además de las dos personas dadas de baja. En la zona Corpus Christi, Americana, departamento de Canindeyú, uno de los comandos de la SENAT recibió un disparo en el pecho. Afortunadamente contaba con placa balística y no ocasionó daños. Bueno, en el automóvil blanco iban los abatidos y el aprehendido. Son algunos datos. Tanto Carrillo como López son objetivos de gran importancia por su cercanía a Macho. López es la persona, Bruno López, es la persona que estaba vestida de amarilla, sobreviviente del ataque. Al otro todavía no lo identificaron. Solo Carrillo y Bruno López. Carrillo el abatido, el otro muerto no fue identificado y Bruno López el detenido. Con respecto a lo que yo les estaba mencionando anteriormente con respecto a Carrillo, líder nativo, ya estuvo procesado, tiene antecedentes y ahora ya formaba parte muy importante del esquema de alias Macho. Los integrantes de la estructura portaban fusiles y otras armas de grueso calibre. El procedimiento denominado Operación Redención continúa en curso en la zona. Tengo entendido que darán una conferencia de prensa con respecto a datos más precisos con respecto a esto. Nos comunicamos con el ministro de la SENAT, no puede atendernos en este momento, se excusó de hacerlo, pero evidentemente con el correr de las horas darán información más precisa, teniendo en cuenta que inclusive en el grupo de comunicación de la SENAT, lo último que compartieron fueron los datos que estábamos leyendo recién y es lo que se está socializando hasta ahora. La identificación del abatido, la identificación del otro sospechoso, hasta la operación ilícita que realmente realizaban en este lugar. Porque del tarot, los masajes y el spa finalmente pasaban directamente a las drogas. Y lo del relax era fachada. Imagínate si vas a salir relajado después de consumir eso. Al contrario, descontrolado. Y eso llamaba la atención. O sea, la gente del barrio veía que quienes ingresaban al local no salían renovados espiritualmente, no solo los veía relajados, al contrario, o acelerados, o perdidos, o con los ojos medio rojos, de acuerdo a la droga que hayan consumido. Ahí había Isonilam, cocaína y marihuana premium es la que tiene ese tipo de empaquetado. Entonces, a partir de la cantidad de gente que salía en condiciones calamitosas en cuanto a su condición de salud mental, se llamaba la atención. O sea, evidentemente los vecinos, vamos a ser drogados, y le venían haciendo un seguimiento hasta que, bueno, un trabajo de inteligencia dijo, esta es tal persona, ya tiene antecedentes. Investigaron, consiguieron la orden de allanamiento
ingresaron a la vivienda y identificaron a Gladys Francisca Saucedo Serna, tiene 40 años y es más conocida como Tía Morena. Iñaró Tía Morena. Sí, estaba brava la Tía Morena ayer, ¿eh? La Tía Morena estaba brava. Ella tiene antecedentes por tráfico de drogas y aparecía como la responsable de una casa de masajes terapéuticos y spa espiritual ubicado en el barrio Petirosi de Asunción. Pero finalmente entraron a la casa y encontraron novelas y no precisamente en ese momento adoración o veneración a ese santo raro que estaba ahí. Ahora bien, ¿qué otra situación es la que se constató? Menores en situación de riesgo, una especie de inquilinato, muchos adictos en el lugar, una situación peligrosa para los niños que estaban en esa situación, en ese local. Vamos a escuchar lo que indicaba al respecto el fiscal Arriola. Se encontró una cantidad muy importante que ya sobrepasa el microtráfico, más de 1 kilo de clorhidrato de cocaína, así como 2 kilos de marihuana totalmente fraccionado. O sea, hay miles de toco, por así decirlo, de la cocaína y la marihuana asimismo. También encontramos pastillas de Disognilam en cantidad importante, dinero en efectivo, balanza de precisión. Tenemos también teléfonos celulares, aproximadamente 7. Hasta ahora tenemos 2 detenidos. Una de las personas que estaba acá custodiando la mercadería, y posteriormente se presenta una persona diciendo que vive también acá en el lugar. Lo llamativo fue 2 criaturas de muy corta edad, de 3 años. Esto es sumamente grave porque están al cuidado de estas personas y acá hay una cantidad de adictos. Es más, al salir ya nos encontramos con gente que estaba fumando marihuana y vamos a tomar también la medida con respecto a eso. Imagínate que un toco de marihuana uno lo conseguía desde 5.000 guaraníes, la marihuana convencional. Ahora estamos hablando que una dosis de marihuana prácticamente está a la par a una dosis de cocaína. 50, 100.000 guaraníes en pequeñas unidades como lo que ustedes pudieron ver. Hay luego ya una presentación diferente, un trabajo de empaquetado por el valor de la sustancia. Ya no es un toco común y corriente que generalmente está en un pedazo de bolsita. Se le ve la semilla. Y se le ve la semilla, ¿verdad? Sin embargo, estamos hablando de una droga premium que es la que últimamente está circulando bastante. Y mira, mínimamente aquí unos 10 millones de guaraníes, pero sin conocer todavía los detalles de las cantidades por el tipo de sustancia que hay acá. Cambiamos de tema y quiero que pasen a observar. Y siguió hasta que lo detuvieron horas después porque abandonó el vehículo y en base a una investigación rápida que hizo la policía lo detuvo. Solo por eso, no porque se haya entregado, o sea, la omisión de auxilio está. Pero hay una falta de educación vial, se cruza en las esquinas. Las esquinas son las destinadas para el cruce de los peatones muchas veces. Sin embargo, bueno, algo que me llama la atención es que la señora sale del portón de su casa prácticamente, enfrente de su vivienda, casi encuentra la muerte. Afortunadamente la lesión no es de gravedad. Ustedes saben lo que es una fractura a esa edad. Muy difícilmente, y ustedes sabrán que ya habrán pasado por eso muchos, de que las abuelitas cuando se lesionan esa parte y a esa edad realmente ya comienzan a complicarse y mucho. Ahora, con respecto a la asistencia, bien, gracias, porque a partir de ahora van a ver si una vez detenido el hombre, bueno, se pone a disposición de la familia. Vamos a escuchar lo que indicaba el jefe policial de la comisaría interviniente. Una vez ocurrido el hecho, nos constituimos y realizamos los trabajos técnicos correspondientes con relación al circuito CCTV existente en el sitio, ¿verdad? Partimos de ese punto y realizamos las obligaciones correspondientes. En el caso de la identificación del vehículo en sí, la individualización del conductor se dio a través del otro incidente registrado en el sistema 911. Recibimos a través del sistema 911 un incidente de abandono de un vehículo automotor. Nos constituimos, tomamos los datos pertinentes, toma de fotografías del vehículo en sí y alzamos en el archivo, revisamos el circuito cerrado y coincidía con el primer incidente. A través de eso llegamos a la individualización del vehículo y a través de trabajo de inteligencia con
las comisiones vecinales, más la gente que colabora con nosotros, localizamos el vehículo, como así también al conductor en el barrio Laurelty del Luque. En el momento del impacto del accidente, como se ve en el circuito cerrado, el conductor del vehículo, aproximadamente a 50 metros del hecho, ya descendió de su vehículo, observó y nuevamente abordó y se dio a la fuga. 20:32, nosotros estamos esperando tus mensajes, escribinos al WhatsApp al 0985-300109. También nos están llegando algunas denuncias. Si es que nos envían alguna denuncia, algún video, algún circuito cerrado, por favor háganlo con la descripción de lo que está pasando, así nosotros también podemos indagar un poco más, ¿sí? Con respecto a lo que nos envían. ¿Qué número? Bueno, cambiamos de tema y vamos a esto que seguramente ocurre en varios barrios de nuestra ciudad capital, en varios barrios de las ciudades, que son las estructuras abandonadas que posteriormente se convierten en refugios principalmente de personas adictas generalmente al crack, o sea, porque tienen una característica particular las personas adictas al crack, que son o recolectoras o también tienen una forma muy particular de asentarse, donde se asentan dejan rastros muy evidentes de su consumo. Y es lo que pasa ahí sobre la calle Médicos del Chaco, en el barrio Nazaret, límite entre Asunción y Lambaré, pero ya en Lambaré. Cristian estuvo hoy ahí, bueno, encontró esto. No precisamente es una suite matrimonial presidencial, ni es parecida, evidentemente, a una suite de clase media. Al contrario, hay gente que pasa las noches en una situación realmente calamitosa, en su estado de salud mental, en su condición física, pero por sobre todo exponiendo la seguridad de los vecinos de la zona. Escuchen. La verdad que es súper mal, y más por el tema de la basura. Estamos pasando súper mal porque tiene olor y los chespis suelen traer ahí y acumulan todo. Y ese es nuestro gran problema acá. Y también pasa todo hacia acá, enfrente del hotel, y nosotros tenemos que limpiar todo otra vez, todo un tema es. Y solo un rato solemos salir a recibir algo y ya nos metemos otra vez y tenemos que cerrar tenemos que mantener cerrado, por ese motivo. Y más por la señora porque le perjudica muchísimo. Le está perjudicando muchísimo porque es de gran valor y cuesta muchísima plata. Un peligro, un terror. A la noche vos pasás, chau. Te deja con el anatómico, te dejan. Lleno de gente que inaceptable para la sociedad. Y esto hace ponerle 3 años, cuando terminó la franquicia ahí, el supermercado. Empezaron a robar los chicos. Ya todo enrejado ahora vivimos. Tranquilo, súper tranquilo. Hoy ya es un peligro mortal estar así. ¿Cuántas personas vos calculás que podrían haber adentro? Y muchas veces ponerle 20, muchos son. Una población muy peligrosa. Bueno, cambiamos y nos introducimos a este tema. Tiene que ver con algo que se produjo ya como una supuesta desaparición días atrás, ¿sí? La mujer que simuló ante sus familiares haber sido secuestrada por integrantes del EPP, en complicidad con su pareja. Y simpático es porque cuando llega la policía no estaban adecuados que hay, no en die tu pape, en botadura tipo ligada y pusarapo. Bueno, pero vamos por parte. Yo nomás siempre me acelero en una parte del relato porque todo ocurre en Guayaquil. Hace 2 días desaparece de su familia. Entonces, cuando supuestamente ellos comienzan ya a preguntar por ella, su cara. Bueno, comienzan ya a preocuparse por ella, aparece el llamado desesperado y el pedido de dinero, 100 millones aproximadamente, y este supuesto video en el cual ella se encontraba secuestrada en el bosque por integrantes del ejército del pueblo paraguayo. A partir de ahí, desesperados los hermanos hacen todo lo posible, se da participación antisecuestro de la policía, una rápida investigación. Llegan hasta Atirá, a esta vivienda,
Y durante la intervención, durante el allanamiento, ingresan a la casa. Tienen el video cuando llegan a la casa. Es muy simpático porque estaba secuestrada, pero secuestrada por el amor en ese momento la mujer. Y por suerte estaban tomando mate porque pudo haber sido peor la escena previa. Escuchen. Bueno, finalmente el hecho fue descubierto y hasta finalmente quedaba hasta infantil el modo en que lo hicieron. O sea, simular toda una situación para sacarle plata a un familiar que fue en busca de nuevos horizontes precisamente para que ellos tengan también una vida mejor, y de esta manera la hermana pretendía sacarle absolutamente todo porque aparentemente había plata en la familia producto de la venta de unos terrenos y de eso se querían aprovechar también. Vamos a escuchar lo que decían los intervinientes. El día de ayer a la tarde la Oficina Regional del Departamento Antisecuestro recibe una denuncia de unas personas que como dije, denunciaron el secuestro de una de sus hermanas y adjuntaron una prueba de vida y una conversación de negociación que se estaba haciendo. Exigieron el pago de entre 80 y 100 millones de guaraníes por la liberación y simularon ser supuestamente familiares de integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ese hecho fue comunicado directamente al fiscal de la Unidad Especializada de Antisecuestro del Departamento de San Pedro, el doctor José Godoy, y ya ayer empezamos a hacer todos los trabajos técnicos. En la madrugada de hoy encontramos una casa donde ahora estamos, en la ciudad de Aterá, departamento de Cordillera, donde nosotros teníamos alto grado de sospecha que se encontraría esta persona, por lo cual solicitamos el Se investigó como secuestro, así como bien lo estaba comentando el... Y ahora tenemos el autosecuestro, ¿verdad? Que también se tiene una perspectiva de pena hasta 10 años, ¿verdad? Vamos a analizar todo también con toda la documentación, ¿verdad?, que se va a proveer. Si bien es cierto, tenemos ya la información, ahora antes se va a documentar, se va a pasar y nosotros estaríamos ya iniciando, ahora estaríamos rumbo a Santa Rosa Laboral para tomarle su indagatorio y posteriormente le imputaremos y solicitaremos lo que corresponda, ¿verdad? Ella se comunicó, pero la que hace la denuncia es la hermana que se encuentra en Central, o sea, las dos hermanas sería, pero la que hizo su denuncia al final fue la hermana que está acá. Pero sí están en contacto con las dos hermanas, ¿verdad? Estuvimos en contacto con ellas, hicieron la denuncia. Nosotros a partir de esa denuncia, si bien es cierto, yo tengo entendido que la policía ya estuvo trabajando antes de eso, una vez que se oficializó la denuncia, se inició la causa y se inició todos los procesos para poder solicitar los allanamientos y demás cuestiones. Ellos lo que comentaron es que la persona que habría hecho, o sea, que la habría secuestrado tenía información importante, que había una venta de un inmueble, ¿verdad?, que se hizo hace unos meses. Y presumiblemente en base a eso se sabía que podrían haber tenido un poco de dinero esa gente, ¿verdad? Creo que más o menos eso es lo que habían comentado ellos también a través de las averiguaciones, ¿verdad? No se llegó a hacer ningún pago, tengo entendido que la policía de secuestro estaba todavía en cuestiones de negociaciones y por suerte... Seguimos. Hola, acá estoy viendo tu programa, soy Freddy Martínez, soy de Guarambaré, saludos a mi mamá, se llama Cándida Sosa, y mi papá Miguel Martínez y mi sobrina Luz Milagro. Un saludo para toda la familia de Guarambaré. Bueno, seguimos esperando más mensajes. 85300109, el teléfono habilitadísimo. Así también vemos que están llegando algunas denuncias en esta noche de viernes, en la que, bueno, este fresquito nos invita a tomar un matecito y a cenar un poco livianito para descansar. Desde la comodidad de sus hogares, ¿perdón? Bueno, gracias a todos los que se comunicaron. Me comentaban que siguen llegando, pero se colgó acá el tema del WhatsApp, entonces no seguimos
con los mensajes. Vamos a nuestro resumen, nuestro compacto de informaciones. Allanamientos en simultáneo en Canindeyú. Más de 300 agentes de la Policía Nacional de distintas dependencias y 9 fiscales iniciaron en la madrugada de este jueves un total de 16 allanamientos en el departamento de Canindeyú, buscando armas y plantaciones de marihuana que pertenecerían a la estructura liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho. Uno de los procedimientos se llevó adelante en el asentamiento 1 de marzo, donde se hallaron municiones de armas, un fusil, una escopeta y otros elementos. Pues hay una persona que tenía orden de captura por invasión de inmuebles que estaba dentro del asentamiento, digamos, 1 de marzo. Doctora, se presume que aquí varios grupos criminales utilizan como guarida por su ubicación estratégica. Sí, también tenés que tener en cuenta que estos grupos criminales tenemos la información de que estarían utilizando también parte de lo que son las tierras para el cultivo de las parcelas de marihuana, que es lo que vamos a ir a constatar ahora. Asalto domiciliario en Presidente Franco. 2 delincuentes llegaron caminando durante la madrugada y sorprendieron a un joven que se encontraba solo y descansando en su vivienda para apoderarse de una motocicleta que hace un mes el afectado adquirió, dinero y un celular de alta gama. El hecho se registró en el barrio Padre Misericordioso de Presidente Franco. La policía maneja hasta el momento solamente la denuncia donde la víctima menciona que fue interceptado por 2 personas que presumiblemente habrían ingresado en su vivienda por la ventana. Posteriormente lo redujeron, se apoderaron de la motocicleta y se dieron la fuga. Hasta el momento es lo que manejamos los datos que solamente habría realizado su denuncia. Denuncian un robo en colegio de Fernando de la Mora. El Colegio Nacional República Dominicana, en la zona sur de Fernando de la Mora, fue nuevamente víctima de un robo. Esta vez, delincuentes se llevaron 22 focos de la institución. El director señala que la zona es insegura y pide a las autoridades reforzar las patrullas para evitar nuevos hechos. Pusimos la pila para llamarle al comisario, a la policía, para que pueda acercarse. Tardaron demasiado porque entraron sin ningún problema, llevaron los focos y no pudieron atraparle, ¿verdad?, a los delincuentes. Los 2 muchachos primeramente probaron la puerta de la librería, luego de la cantina, para luego empezar a cargar su mochila con los focos sustraídos. Si esta vecina no les alertaba a ustedes, la historia iba a ser otra, la pérdida iba a ser mucho más grande. Podríamos estar perdiendo impresora, fotocopiadora, el perjuicio va a ser enorme. Adolescente apuntó con arma a su compañero. Un adolescente de 15 años llegó armado hasta la institución del Colegio Inmaculada Concepción de Ciudad del Este, aparentemente para intimidar a otro estudiante con quien mantenía una disputa. La situación fue advertida por un policía que estaba fuera de servicio, esperando recoger a su hija, y terminó desarmando al menor. Hubo una discusión, una escaramuza entre los estudiantes donde divisó de que este alumno de 15 años desenfundó un arma y inmediatamente procedió a intervenir y así también a desarmarle a este adolescente, donde él mismo corrió y se fue a su domicilio según el padre. El padre inmediatamente se apersonó en el colegio, donde se puso a disposición y también manifestando que su hijo está pasando por un cuadro depresivo y no sabe todavía el motivo del por qué tiene inconveniente con el otro adolescente. Un hombre de 31 años fue aprehendido tras ser descubierto durmiendo sobre el techo de una vivienda en Lambaré. La policía acudió al lugar tras una llamada al 911 y al identificar al sospechoso confirmó que tenía una orden de captura vigente. Tratando de despertar al sujeto, se hacía haber dormido, no sabíamos si estaba dormido o se estaba haciendo. Un vecino se ofreció a subir encima del techo para despertarle con un palo y el mismo
Ahí se despertó. Él mismo mencionó que subió para dormir supuestamente, pero es una casa ajena a la suya. Él vive en un barrio diferente, el barrio Villa Hermosa de esta ciudad de Lambaré. Posiblemente subió con fines de robo y le agarró el sueño y no, al final tuvimos que agarrarle nosotros también a él.